La cápsula interna es una región del cerebro formada por pequeñas bandas de fibra mielinizadas, también llamadas sustancia blanca, que separan el núcleo cristalino del núcleo caudal y del tálamo. A medida que pasa entre el núcleo cristalino y las áreas del tálamo y el núcleo caudal, el material se condensa en consecuencia formando la cápsula interna. Su estructura anatómica. Se hace un corte frontal. Esta estructura cerebral parece un ángulo que se abre hacia afuera con el lado horizontal inferior, debajo del núcleo lenticular. Tipo de funciones. Las funciones que cumple la cápsula interna es una región cerebral en la que convergen dos tractos de fibras nerviosas muy importantes, como lo son el tracto corticoespinal y el tracto corticobulbar. El tracto corticoespinal o la vía corticoespinal es un conjunto de fibras nerviosas que forman parte de la cápsula interna y se encargan de controlar el movimiento voluntario del cuerpo. El tracto corticobulbar o la vía corticobulbar es un haz de fibras nerviosas que se encargan de dirigir los músculos de la cabeza y el cuello. También proporciona el paso a las fibras ascendentes que van hacia y desde la corteza cerebral. Las consecuencias del daño en esta región del encéfalo, como pueden ser las lesiones en una región del cerebro, como la cápsula interna, pueden comprometer la función motora y sensorial de forma selectiva, como los infartos, que pueden provocar otra serie de síntomas y síndromes en la función de la zona afectada. Constitución de la cápsula interna. Según la longitud de su trayecto, la dividimos en dos. En este caso, dos tipos de fibras diferentes, como las fibras cortas y las fibras largas. Las fibras cortas son las que unen el tálamo con las distintas zonas de la corteza cerebral, que emergen a lo largo de todo el contorno del ovoide talámico y macroscópicamente parece que radian en todas direcciones, por lo que se le denomina radiaciones talámicas. El pedículo talámico anterior está formado por las fibras que emergen de la parte anterior del tálamo. Van al lóbulo frontal, ocupando el brazo anterior de la cápsula interna. El pedículo superior arranca de la parte posterior y superior del tálamo. Van al lóbulo parietal, pasando por el brazo occipital de la cápsula interna. Las fibras que unen la parte posterior del tálamo con el lóbulo occipital constituyen el pedículo talámico posterior, que pasa también por el brazo occipital de la cápsula interna. Las fibras que salen de la parte anterior del tálamo y se dirigen al lóbulo temporal ocupan la porción subleticular de la cápsula interna y forman el pedículo talámico inferior. Las fibras largas son aquellas fibras que unen la corteza cerebral con zonas nerviosas alejadas del cerebro, pasando por la cápsula interna en la que ocupan el brazo frontal, la rodilla y el brazo occipital. Por el brazo frontal de la cápsula interna desciende el fascículo frontopontino, que dirigiéndose a la corteza del lóbulo frontal va a los núcleos pontinos de la protuberancia. Por detrás del fascículo frontopontino y ocupando la rodilla de la cápsula interna desciende un acúmulo de fibras que se han originado en las células piramidales del área 4 y van a parar a los núcleos motores de los pares craneales. En el fascículo geniculado
responsable de los movimientos voluntarios de la musculatura de la cabeza. Por detrás del fascículo geniculado desciende la vía piramidal, que ocupa la porción más anterior del brazo occipital de la cápsula interna. Las fibras de esta vía se originan también a nivel del área 4 gamma y van a parar a las astas anteriores de la médula espinal, siendo responsables de la movilidad voluntaria del tronco y extremidades. Por detrás de la vía piramidal asciende hacia la corteza de fibras de la vía sensitiva. Ocupan también el brazo occipital de la cápsula interna. Por detrás de la vía sensitiva pasan por este brazo occipital los fascículos parietopontinos y occipitopontinos, que desde el lóbulo parietal y el occipital respectivamente se extienden hasta los núcleos del puente. La parte más posterior de la cápsula interna, situada por detrás del núcleo lenticular, se denomina porción retrolenticular de la cápsula interna o pasillo sensitivo, porque aquí se entrecruzan las radiaciones ópticas y acústicas que procedentes del tálamo van a la corteza calcarina y a la corteza del lóbulo temporal respectivamente. Por este estrecho desfiladero de sustancias blancas suben o bajan los fascículos nerviosos más importantes, tanto motores como sensitivos, por lo que cualquier lesión a este nivel producirá grandes trastornos de las funciones motoras y sensitivas del individuo.